Cuando una persona demuestra un excesivo amor y admiración hacia sí mismo, se dice que esa persona es un narcisista. El uso de este término lo inició el psicoanalista Sigmund Freud en 1914. La palabra tiene su origen en un antiguo mito griego, según el cual el dios río Césifo se enamoró locamente de la hermosa ninfa Liriope, y al no ser correspondido, la tomó por la fuerza. Luego de este abominable acto, el dios trató de compensar a la joven, prometiéndole que de su unión nacería un hijo de una hermosura extraordinaria, que llevaría por nombre Narciso. La promesa se cumplió, y durante toda su vida el hermoso Narciso levantaría enormes pasiones entre hombres y mujeres e incluso entre dioses. Pero el joven era indiferente a los ardores que generaba y vivía solamente para regocijarse de su hermosura. Cierto día, Narciso descubrió su propio reflejo en el agua de un arroyo, y desde ese momento no se separaba de la orilla, y pasaba horas enteras mirándose y admirándose, hasta llegar a estar enamorado de aquella hermosa imagen. A tal punto llegó su pasión, que en un intento loco por abrazar a aquel divino joven cuyo reflejo veía en el agua, perdió el equilibrio y cayó, muriendo ahogado al momento. Buen día amigos de Primera Cámara, hoy con el tema número 14, teoría sobre la imaginación. Como acabamos de ver, en este mito de Narciso, hemos podido graficar ese estado de hipnosis en el que vive la humanidad debido a las fantasías del ego, que nos hacen ver esta realidad en base a un reflejo falso de lo superficial. Esta fuerza hipnótica de las fantasías ha hecho que todos veamos solo lo que nos gusta ver de la vida, solo en aquello en lo que podemos expresar nuestros intereses, y nos hace olvidar nuestro verdadero objetivo, que es el interior, el alma. Así Narciso nos grafica esa insensibilidad hacia lo superior y ese encadenamiento que finalmente lo lleva a la degeneración por esos valores falsos o aparentes del ego. Por ejemplo, parte de esas fantasías que ha generado el ego en toda la humanidad son el creernos humanos y creer que estamos completos, que no necesitamos nada más. Para salir de este engaño de las fantasías necesitamos despertar el discernimiento, y esta facultad solamente podría manifestarse con ayuda de la imaginación creadora, que nos permitiría ver ambos lados del péndulo para salir de las fantasías. Y esta imaginación también traería el pensar psicológico, y con este pensar podríamos abrir la mente interior, esa mente interior que podría recibir la sabiduría del ser. Pero nada de esto sería posible sin esa imaginación consciente. ¿Con qué facultad podríamos ver los yoes en nuestros centros inferiores? En esto de la meditación de la muerte del yo, es necesario trabajar con la imaginación positiva, con la voluntad creadora y la concentración para ir poco a poco logrando el estado de la meditación verdadera. Es necesario recordar que la imaginación y la voluntad siempre van de la mano y se manifiestan conforme nosotros nos acercamos a los atributos del Padre y de la Madre, hacia el Padre con la sinceridad y hacia la Madre cumpliendo a cabalidad el sexto mandamiento. Entonces se nos otorgan esas facultades de la imaginación y la voluntad que acompañan a todo trabajo esotérico. Con la imaginación podríamos conocer esos cuerpos lunares que tenemos, el cuerpo físico y todos sus instintos pasionales, el cuerpo de deseos con sus emociones inferiores y el cuerpo mental lunar, con todas esas fantasías almacenadas, con esa memoria mecánica que tanto daño nos hace. Y conociendo esos cuerpos lunares,
estaríamos en capacidad de comenzar a desintegrarlos. Y es así como formaríamos las bases para esos cuerpos solares o el traje de bodas del alma. Sin la imaginación, no sería posible conocer esa naturaleza interna de los cuerpos lunares y mucho menos la transformación. ¿Cómo desarrollar nuestro sentido de la autoobservación consciente? Aprendiendo a discernir, observando atentamente las diversas formas de la mentira, entre lo falso de lo real, entre lo subjetivo de lo objetivo. Aprendemos a vivir siempre alertas y vigilantes. Y vamos a ver un fragmento de un documental que nos puede graficar esta capacidad de imaginación ligada al discernimiento y al pensar psicológico. Pasemos a verla. Una experiencia que le causó impresión de niño fue que cuando él tenía 4 años, su padre le regaló una brújula. Él veía esa aguja reaccionar ante algo y no podía ver qué era. Cuando vemos una brújula, vemos la aguja moverse. Cuando Einstein miró la brújula, comprendió que algo debía moverla. Ese es un salto tremendo que la mayoría no hace. Quedó fascinado por la razón de no poder ver la fuerza, que era la fuerza oculta, y esa fue una fascinación de toda la vida para él. La vida para Einstein comenzó en 1879, con su nacimiento en Ulm, Alemania. Su familia asegura que no habló hasta los 3 años, y que lo hizo entrecortadamente por varios años. Para entonces, esto era una gran preocupación para sus padres. Después, investigadores de Cambridge y Oxford dirían que pudo haber mostrado síntomas del síndrome de Asperger, un desorden en el espectro del autismo. Pero los historiadores no concuerdan con ese diagnóstico. Algo que era reconocido universalmente es que era inteligente. De niño, definitivamente era inteligente. Era lento de cierto modo. Tenía muy poca paciencia para el aprendizaje rutinario. Así que si querías obligarlo a memorizar tal vez las tablas de multiplicación, a él no le interesaba eso. En ese sentido, era problemático, siempre retaba a la autoridad y siempre hacía preguntas. Hace falta alguien dispuesto a ser diferente, dispuesto de hecho a ser aborrecido para crear una teoría que derrumbe las viejas nociones. Claro, también hace falta tener razón. Si los padres de Einstein estaban preocupados por la capacidad de aprendizaje de su hijo, no debían estarlo. Los registros de los archivos suizos muestran que Einstein comprendía la física universitaria ya a los 11 años. A los 16, escribió su primer artículo científico. Algunos creen que su padre, Hermann, quien trabajaba como ingeniero, inspiró a Einstein a pensar en cómo funcionaba el mundo. Tenía unos 15 años cuando comenzó a formularse esa pregunta recurrente. Y esa pregunta era, ¿cómo luciría el universo si pudieras montar sobre un rayo de luz? Esta simple fantasía tendría enormes inferencias cuando Einstein desarrolló su innovadora teoría de la relatividad especial. Poco después de la boda, en 1903, y con un hijo en camino, consiguió el que algunos consideran el empleo más importante de su vida. No como científico, sino como empleado de la oficina de patentes en Berna, Suiza. Tenía que remover toda la propaganda sobrante en las aplicaciones de patentes para llegar al principio, llegar a la imagen física que hacía funcionar ese invento. Tuvo que volverse hábil en llevar las cosas hasta sus fundamentos. Y cuando practicaba su física, eso era justo lo que lograba.
Einstein pasaba horas en el trabajo, no solo revisando papeles que detallaban los inventos de las personas, sino mirando por la ventana y armando rompecabezas en su mente, afinando su genio. Como hemos podido ver, este famoso científico tuvo siempre imaginación y fue capaz de discernir y de pensar psicológicamente para encontrar respuestas a las que otras personas no habían podido llegar. De hecho, apeló a su conciencia. Sin embargo, como sabemos, todos los inventos de estos grandes científicos con el tiempo fueron usados para el mal. Lamentablemente, el ego siempre está al acecho de cualquier tipo de invento que pueda utilizar en su beneficio y que pueda contribuir a la degeneración de la humanidad. El maestro Samael nos indica que cuando despierte en nosotros esa capacidad del discernimiento, nuestra conciencia podrá captar esa realidad de nuestra maldad interior. Realmente esta es una afirmación sumamente difícil de sobrellevar, ya que todos nos creemos buenos, nos creemos gente noble y con valores. Pero si somos sinceros consigo mismos y dejamos que la conciencia se manifieste, podremos evidenciar esos motivos ocultos tras nuestros actos, tras nuestro comportamiento en la vida diaria. Y si logramos observar en forma serena y consciente esta realidad interna, sin poner justificaciones ni ningún tipo de objeción, entonces podremos entrar a una fase de comprensión y más adelante de disolución de esos yoes. Por ello es tan importante la sinceridad. Si nos dejamos llevar por el amor propio, lamentablemente vamos a tratar de huir de esta realidad y nunca podremos conocernos a sí mismos, como en el caso de Narciso. Nos refugiaremos en la fantasía. Por ello es tan importante trabajar con estos vicios derivados del orgullo, como es el amor propio. No es fácil conocerse a sí mismo y desenmascarar esa personalidad que hemos elaborado a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Ustedes ya advirtieron el batallar de las antítesis en sus mentes? Nuestro deber cósmico es no permitir que pasen pensamientos mecanicistas, al igual que no dar cabida a sentimientos negativos, así como dejar por completo nuestros instintos animales. Comprender, por ejemplo, esos prejuicios y objeciones que manifiesta el ego a nivel de nuestra mente y nuestras emociones. Como en el caso de Narciso, nosotros podemos también encontrar un yo narcisista en nosotros. Y este yo narcisista tiene sus prejuicios. Se ha formado de las asociaciones y combinaciones de varios yoes. Podríamos proponer para este yo narcisista una asociación y combinación de la vanidad, el engreimiento, el amor propio y la lujuria. Todos ellos conforman este yo narcisista dentro de nosotros, que tiene prejuicios que se basan en la belleza, en la estética, en la perfección de las personas y sobre todo en lo que él cree merecer, de acuerdo a sus valores físicos o superficiales. Por supuesto que también pondrá objeciones cuando alguien se le acerque y él considere que no está a su altura. Y en todos esos comportamientos de desprecio hacia los demás se estará manifestando sus objeciones. Así como este yo narcisista que está en nuestro subconsciente, pero que no lo vemos porque no tenemos imaginación creadora, también encontramos toda una serie de yoes instintivos que no hemos podido evidenciar debido a nuestras fantasías. Pero nos ayudará en la próxima clase, cuando veamos el cerebro motor instintivo sexual, a reconocer
estas actividades mecánicas, estos hábitos, estas costumbres que han ido generando vicios en forma instintiva en nosotros y que veremos cómo su origen está en la vida anterior, ya que no trabajamos sobre estos hábitos que tuvimos en nuestra vida anterior y que estuvieron condicionados por la época, por las represiones de la moral, por la falsa educación recibida, por castigos y por una infinidad de prejuicios que nos fueron inculcando a lo largo de la vida. Todos estos elementos han ido generando en nosotros comportamientos instintivos que necesitamos ir conociendo para transformarlos, porque ahí está involucrada toda nuestra esencia y nuestra energía vital. Si esa energía vital pudiéramos ahorrarla y ponerla a disposición de nuestra conciencia, entonces podría manifestarse esa imaginación creadora junto con la voluntad y emprender ese trabajo que implica todo lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que podemos ver en la lámina. Todas estas herramientas, todas estas técnicas y todos estos principios inteligentes constituyen nuestro trabajo esotérico interior. Para ellos es imprescindible tener imaginación y voluntad, establecer esa relación correcta con nuestro Padre y nuestra Madre interiores. Aplicando el trabajo esotérico gnóstico, recuperamos el libre albedrío, porque recién estamos en capacidad de discernir mediante ese desdoblamiento psicológico que se produce en forma espontánea debido a que el ser actúa en nosotros a través del corazón. Y desde ahí hace posible que estas facultades estén activas, como la atención consciente, la relajación constante de nuestro cuerpo físico, la capacidad de hacer la retrospección con imaginación y saber escuchar la voz de nuestra conciencia en nuestro corazón. Por ello, el libre albedrío está directamente relacionado a la capacidad de desapegarse del ego, al desdoblamiento psicológico y a la imaginación creadora. Con el conocimiento imaginativo tendríamos la capacidad del discernimiento y también de comenzar a ver, observar y conocer esas personalidades que hemos formado a lo largo de estas existencias, verificándolas en los registros akáshicos de la naturaleza. Y ahí podríamos evidenciar el origen de tantos comportamientos instintivos animales, sobre todo en el caso de el enojo, el rencor, esa angustia y ansiedad, y también el miedo que se experimenta a veces en forma incomprensible en nosotros, y sobre todo la fornicación, cómo se fue convirtiendo en un vicio instintivo a lo largo de todas estas existencias. Y podríamos dar fe de estas asociaciones y combinaciones de los yoes a lo largo de estas vidas. En la práctica realizaremos el mantra de la inteligencia, Aum, Arrabat, Samadhi, Di, con el cual buscamos desarrollar las glándulas pituitaria y pineal para que podamos recibir mediante la mente interior esa sabiduría del ser. Y también vamos a practicar con el rosal para despertar nuestra imaginación creadora mediante ese proceso del nacer, crecer y morir de una planta. Lo ideal sería que vayamos desarrollando la imaginación y con el tiempo la inspiración para poder comprender a profundidad aquello que vemos. Muchas gracias. Iniciamos nuestra práctica relajando nuestro cuerpo físico. Después de inhalar, generamos tensión en todos los músculos del cuerpo, incluyendo nuestro rostro. Retenemos unos segundos y exhalamos relajando totalmente nuestro cuerpo.
dejando que el peso del cuerpo dirija todas las energías hacia la tierra, descargando completamente esa energía mecánica, estática, que nos limita en cuanto a la relajación. Inhalamos profundamente, imaginamos el recorrido de nuestra energía en todo el cuerpo, generamos tensión, retenemos el aire y exhalamos liberando de toxinas y de energía estancada nuestro cuerpo. Inhalamos y nos cargamos de luz. Retenemos el aire y generamos tensión. Exhalamos y soltamos todo el cuerpo. Ahora podremos percibir cierta vibración en nuestras células, lo que indica que estamos entrando en estados de relajación. Pasamos ahora a relajar nuestro centro emocional. Evoquemos para ello nuestro corazón, que es el lugar donde se manifiesta nuestro ser. Es donde escuchamos la voz interior que nos puede guiar en la vida. Toquemos las puertas de nuestro corazón para conversar con nuestra madre interna y con nuestro Padre, que se mantiene cerca a nosotros mediante ese átomo divinal que radica en el corazón. Aprovechemos para orar y pedir ayuda sinceramente en el trabajo del conocimiento de sí mismos. Pedimos se nos permita desarrollar la imaginación creadora mediante el mantra Aum Arrabat Samadhi Di Di y con la práctica del rosal que realizaremos después del mantra. Ahora realizaremos nuestros pranayamas. Profundamente concentrados y ubicados, pasamos a inhalar sin olvidar el mantra Ham. Inhalamos. Nos detenemos y nos preparamos para el mantra concentrándonos en las glándulas pituitaria y pineal y también en nuestro corazón. Inhalamos. Ramba
Imaginamos en este momento el proceso de nacer de una planta, desde la semilla en la tierra, su crecimiento, la llegada de su madurez sexual, su reproducción, su desarrollo a plenitud, para luego degenerar mediante la ley de involución hasta desaparecer en la tierra, y repetiremos este proceso varias veces hasta conocer en profundidad la naturaleza de este elemental del rosal, para poder observar y conocer a su alma o elemental interior.
Toda criatura de la naturaleza guarda en su vida una importante enseñanza para nosotros. Como en el caso del rosal, surge del lodo una hermosa rosa de color intenso que lo otorga la naturaleza, transmutando ese lodo en perfumes y colores maravillosos. Agradecemos a nuestro ser por su ayuda. Inhalamos profundamente. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.